Cuando tú escuchas de que esta persona es conservadora, ¿qué realmente están queriendo decir? ¿En qué consiste la filosofía política detrás del conservadurismo y de dónde viene eso? Y en un mundo donde cambian tantas cosas, ¿qué realmente quieren conservar los conservadores? De eso y más hablaremos en este episodio de tu podcast, Política pa'l Pueblo. Señores, bienvenidas y bienvenidos a Política para el Pueblo. Yo soy Virginia Antares, me acompaña como siempre Laura Nanita. Y hoy vamos a hablar de una de las grandes tradiciones filosóficas y políticas, el conservadurismo. Y yo sé lo que tú estás pensando, de que... Pero Virginia, tú y Nanita no tienen autoridad moral para hablar de conservadurismo porque no son conservadoras. Ah, bueno. Pero yo te voy a decir dos cosas. Uno... Cuidado con simplificar la complejidad del pensamiento de las personas en una etiqueta. Porque puede que nosotros tengamos elementos de rasgos conservadores. Y dos, tienes toda la razón. Por eso te hemos traído una persona que sí tiene autoridad legal, autoridad moral, para hablar del conservadurismo. Pero déjeme presentarlo. Es una persona que no solo, evidentemente, es conservadora, sino que tiene un dominio increíble de todos estos temas. Es abogado egresado de la Pucamaima. Recibió, para que ustedes entiendan, el premio John McCain por la libertad de un instituto de los Estados Unidos, un instituto conservador. Y es una persona que además tiene un manejo tremendo de políticas públicas porque ha sido, a pesar de su joviendad, incluso viceministro de Relaciones Exteriores, vicecanciller, y se ha desempeñado en el Ministerio de Relaciones Públicas en diversas posiciones, incluyendo el rango de embajador. Señores, en Política para el Pueblo, para hablar de conservadurismo, Yatsel Román. Bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí que de verdad es un gran placer y honor poder conversar aquí con una audiencia que no necesariamente le estaría llegando por otros medios para hablar de un tema que, como bien lo dijiste en tu introducción, como cualquier etiqueta, suele no solamente simplificarse, pero yo me voy más lejos, creo que simplificarse, así que creo que sí es útil y preciso aquí hacernos unas cuantas preguntas e intentar dar algunas respuestas sobre qué quiere decir específicamente conservadurismo, aunque para distinguirlo también tendremos que hacer referencia a otros pensamientos, pero claro, comencemos por ahí. Excelente, gracias Yatsel, de verdad que muy contentas de tenerte en este espacio y como tú dices, yo creo que para la audiencia también va a ser muy enriquecedor tener acceso a una voz como la tuya que tal vez no es tan común en estos espacios. Yatsel, yo sí me baño. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, tú eres estandopera, o sea, sabes muy bien que a veces uno utiliza la hipérbole como recurso para romper el hielo. En este sentido, si hay quienes dicen que los progresistas no se bañan, yo hice ahora el chistecito de que como yo se me baño, no voy a estar aquí. Wow. Sí. Muy bien, como muy conservador. Yo me acabo de bañar. Dejaste de ser progresista. Yo no voy a decir nada. Dejaste de ser progresista. Que vengo de la calle. Broma. Porque a mí me tripea que el progresismo dentro de su nombre tiene progreso. Claro. Entonces, parte del progreso es bañarse. Que por cierto, es importante mencionar que tenemos otros episodios de grandes tradiciones filosóficas y políticas. Por ejemplo, del liberalismo con Elvin Calcaño, buenísimo. Tenemos episodios sobre socialismo, comunismo. Tenemos episodios sobre el fascismo. Y este es nuestro episodio sobre el conservadurismo. ¿Nos falta alguno? Oh, claro. Tenemos el de qué es derecha e izquierda. También, sí. Presentando el espectro político, que es también bueno que lo vean porque les va a ayudar a ubicar estas corrientes que vamos a hablar hoy. Bueno, espera un momento. Quizá podemos responder una pregunta aquí rápido. ¿Ser conservador implica ser de derecha? No necesariamente, porque precisamente creo que ya eso fue la luz verde para quizá comenzar a intentar responder. Pero de hecho los términos derecha e izquierda, como ustedes bien abordaron, me imagino, en el episodio que trató sobre ello, fueron acuñados en el contexto de la Revolución Francesa, inmediatamente posterior a lo que fue la caída de la monarquía. Y en ese contexto específico se sentaban en la derecha de la Asamblea Nacional Francesa aquellos que propugnaban por la continuidad de la monarquía, es decir, un gobierno basado en esa tradición, y en la izquierda se sentaban quienes entendían que debía avanzar hacia una república, es decir, limitar el poder. Ese era el contexto. Y
por eso, por ejemplo, vemos que algunos partidos políticos que todavía el día de hoy existen en el mundo, como se fundaron en el siglo XIX, cuando todavía el debate era entre liberalismo de gobierno limitado y conservadurismo más estatista, entonces utilizan la referencia de izquierda y derecha en torno a aquel concepto. Yo les voy a poner solamente un ejemplo. Si la audiencia ahora mismo entra a su inteligencia artificial favorita o busca en Google cómo se llama el principal partido de lo que sería el bloque no socialista o el bloque de derecha en Dinamarca, encontrarán que el partido se llama Venstre. ¿Y qué quiere decir Venstre? Literalmente quiere decir izquierda. Es decir, el principal partido de lo que pudiéramos llamar derecha en Dinamarca se llama la izquierda. ¿Por qué? Porque cuando se funda en el siglo XIX eran oposición a Høyre, que quiere decir conservadurismo. Porque en aquel entonces, derecha buscaba aglutinar todo lo que se refiriera a centralismo, absolutismo o vamos a decir tradición, mientras que el liberalismo era todo lo que se refiriera a derechos individuales y federalismo. Tú acabas de tocar un punto importante y es Creo que el contenido, sí, vamos a llegar, pero el contenido de estos términos va evolucionando según el contexto histórico y el momento histórico, ¿verdad? Claro, y el gran cambio que se observa dentro de lo que es derecha e izquierda, por lo menos en torno a las definiciones que se daban, viene a partir inevitablemente de Karl Marx, cuando pues él a través de El Capital pues define ya el capitalismo como el representante de este conservadurismo. Pero incluso ya cuando entramos en el siglo XX comenzamos a ver a muchos segmentos que se definen como de una izquierda, los reivindican fuertemente en América Latina, pero que son a todas luces e incluso reconocidos así por ellos, conservadores sociales. Ok, vamos a llegar ahí. Pero antes de eso yo quiero, ya ustedes ven que este episodio se va a ir profundo. Claro. Entonces yo quiero recordarte antes de eso que si estás viendo este episodio en YouTube puedes verlo completito, porque aquí solo te ponemos el inicio para que tú cojas un saborcito, pero lo puedes ver completito haciéndote Patreon o Patreona en el enlace que está ahí abajo. Así que búscalo para que veas este episodio y todos nuestros más de 50 episodios completitos, incluyendo los que mencionamos. ¿Verdad, Nanita? Sí. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en conversación. Ya tú planteaste algunos elementos. Sí, porque es que yo me adelanté. Sí, perdón. Nanita se adelantó. Vamos a empezar como siempre empezamos. Fue la emoción. Con nuestra frase del día para abrir esta conversación e ir llevando a la gente poquito a poco. Sí. Adelante, Nanita. Jack, el destripador. Muy bien. Ok. Un Estado sin los medios para efectuar algún cambio carece de los medios para su conservación. Edmund Burke. Entonces, aunque Burke suele ser considerado el padre del conservadurismo moderno, esta frase muestra algo interesante. Para él, conservar no significa impedir cualquier cambio, sino realizar cambios prudentes que permitieran preservar aquello que hace posible la vida en sociedad. Cuéntanoslo todo, Yatsen. Claro, para irnos al contexto, conservadurismo, aunque no con ese término, ha existido a lo largo de toda la humanidad. Siempre ha habido quienes han buscado mantener cierto pensamiento y otros que han querido cambiar desde lo que sería el poder establecido. Pero la base filosófica del conservadurismo, aunque no inicia con Edmund Burke, recibe la mayor parte de su contenido, y es por eso que incluso el partido político más viejo de todo el mundo es justamente el Partido Conservador Británico, que de por sí se ha ido transformando con el tiempo. Que era el que pertenecía a Edmund Burke en Inglaterra. Sí, efectivamente adhería en ese orden. Pero para entender esto un poquito más, yo creo que la mejor forma de entender el tema que nos reúne es comenzar en el siglo XIX. Dirán algunos en la audiencia, pero en el XIX, o sea, no podemos... O sea, 1800. Efectivamente, no podemos quizá irnos un poquito más cercano, pero yo creo que podemos resumirlo. Como bien les mencionaba, a lo largo del siglo XIX, tanto en Europa como en las Américas, el debate entre conservadurismo y liberalismo se circunscribía a la concepción de lo que debía ser el Estado. Algunos entendían que debía ser un Estado monárquico, desde luego eso quería decir que eran conservadores. Otros decían que aunque no fuera monárquico, el Estado sí debía estar, vamos a decir, guiado por ciertas
tradiciones y que debía ser un poder centralista. Esos seguían siendo conservadores. Y también habían algunos que entendían, esto más que todo en América Latina, no tanto en Europa, que la iglesia debía tener un rol preponderante. Entonces, el liberalismo más que todo creía no en el centralismo, pero sí en descentralización o por lo menos federalismo. O sea, para explicarle a la gente, división de poderes del Estado, es un Estado republicano, no monárquico. ¿Verdad? Claro, por ejemplo, por ponerles un caso, todavía el día de hoy en Reino Unido, a pesar de que ya no en la misma concepción, existe la Cámara de Lores, que era una cámara a la que se accedía por herencia. Por herencia. Por y herencia. Lo sigue siendo. Sin embargo, ya a través de unas reformas que se fueron llevando a cabo, más que todo en los últimos 40 años, se han ido eliminando lo que son las membresías no designadas en la Cámara de Lores hasta que eventualmente desaparezcan todos y ya sí sea algo por designación. Pero por designación de la corona, de la familia real, ¿no? Pero por recomendación del poder político. Es decir, ya no es tan absoluto. Pero eso era en buena parte de las luchas. Incluso en América Latina veíamos que muchos de los segmentos liberales, si bien no eran necesariamente anti-religión, pero sí eran anticlericales. Si bien no eran necesariamente ateos, sí eran reiteradamente promotores de una separación del Estado y la Iglesia. Esto, si han leído a Gabriel García Márquez, está muy retratado a lo largo de sus obras en las que aborda pues las guerras civiles que tanto caracterizaron a Colombia durante el siglo XIX, inicio del XX y todavía el día de hoy, porque siguen existiendo guerrillas, aunque con un pensamiento distinto. En el siglo XIX Colombia veía estas guerras entre los conservadores y los liberales, el Partido Conservador y el Partido Liberal. A los conservadores se les decía los godos. Si leyeron, y me imagino que lo han leído, pero si no, aprovechen o por lo menos vean la serie que ahora vendrá su segunda temporada, 100 años de soledad. A lo largo de todas estas guerras que sufría Colombia, ironizan los personajes dentro de 100 años de soledad que la diferencia entre un conservador y un liberal es que los conservadores van a la iglesia a las 6 de la mañana y los liberales van al mediodía. Es decir, ironizaban que las diferencias no eran necesariamente tan grandes, pero eso pasa a ser sustituido cuando ya terminando prácticamente el siglo XIX, aunque las ideas venían desde mediados, pero es terminando el siglo XIX que cogen auge, el socialismo es que pasa a ocupar el espectro de principal polarización con el conservadurismo. Ok. Entonces yo quisiera, si tuviéramos, por lo que tú has dicho, ¿verdad? Pero si tuviéramos que definir el conservadurismo y además como concepto del día, pudiéramos decir que el conservadurismo es una tradición de pensamiento político que plantea conservar, tú mencionaste varias cosas fundamentales, la estructura política del momento, o sea, el status quo, las tradiciones, sobre todo vinculadas a tradiciones religiosas, pero también pudieran ser culturales, ¿verdad? Claro, eso lo puse como introducción para hacer referencia a lo que prevalecía antes de la base filosófica que pensadores como Edmund Burke contribuyeron a la base política del conservadurismo, porque ya es a partir de ahí que con la frase que ustedes bien leyeron se asume la consigna de reformar para conservar, es decir, transformaciones, pero dentro de lo que son las instituciones políticas consideradas necesarias para dotar de estabilidad al Estado. Claro, es como en oposición a la idea de la revolución, sino mantener las instituciones existentes. Yo decía política, cultural y religiosa. Y el otro elemento que me parece importante es que el conservadurismo busca o conservar ese régimen, esas instituciones que están en pie, o restablecerlas si ha habido un proceso revolucionario que las ha destruido. ¿Correcto? En algunos casos. Por eso marcaba la diferencia de que si bien había algunos movidos exclusivamente por el mantenimiento tal cual de cierta institución, hay otros que se han guiado más que todo por salvaguardar el bien que aquellas instituciones estaban supuestas a defender. Y es por eso que se habla de reformismo. Ahora, el reformismo, a pesar de que muchas veces se ha ligado al conservadurismo, incluso hay segmentos dentro del socialismo que maldicen a lo que llaman socialistas reformistas. Sí, el reformismo puede ser tanto de un bando o de otro. Porque el reformismo es un método. Exacto, el conservadurismo es la filosofía, el reformismo es el método a través del cual tú buscas implementar aquella filosofía. Entonces, efectivamente, incluso muchos conservadores
con el pasar del tiempo, más que defender una institución porque sí, buscaban entonces garantizar la estabilidad que se consideraba y todavía se considera es la plataforma para el verdadero desarrollo. Les hacía la referencia a finales del siglo XIX, que ya cuando el socialismo comienza a encontrar eco en buena parte del mundo, esto lleva entonces a un desplazamiento en la mayoría de países, no en todos obviamente, del liberalismo como principal rival del conservadurismo. Incluso en varios países los liberales se quedaron sin base política, sino que pasaron a ocupar espacios dentro del propio conservadurismo, porque todavía en el siglo XIX, a pesar de que seguían creyendo en la propiedad privada los conservadores, a pesar de que seguían creyendo en el comercio, todavía lo hacían dentro de un marco altamente proteccionista y altamente estatista a través de aranceles, como algunos todavía al día de hoy siguen promoviendo, pero también la otorgación de privilegios. Los liberales, por su propia concepción, siempre habían creído en un comercio más libre, pero cuando pasan a ser desplazados, muchos de los herederos de los liberales llegan a ocupar espacios dentro del conservadurismo. Por solamente hacer una referencia en el caso del Reino Unido, Margaret Thatcher, que fue una campeona del liberalismo político dentro del Partido Conservador, habría sido indistinguible de los líderes conservadores, no, mejor dicho, había sido totalmente distinta a los líderes conservadores del siglo XIX en su propio partido, porque había variado en ese orden. Y es ahí pero entonces, claro, tú dices, varían los posicionamientos, pero hay algo que da continuidad a la idea de ser conservador, que son quizás los valores. Sí. Algo que veíamos en el episodio del espectro político es cómo cada cuadrante del espectro comparte una serie de valores que los prioriza sobre otros valores. Entonces ahí quisiera hacerte la pregunta, ¿qué es eso que le da continuidad? Que tú dices, Margaret Thatcher era conservadora y esta gente en otro contexto histórico defendiendo otras cosas también era conservadora. ¿Cuál es ese valor común que define al pensamiento conservador?